Mati, adelante, te estamos escuchando, querido. Gracias, Javier. Te cuento, nos vinimos aquí hasta el Poder Judicial, estamos en el despacho del doctor Leandro Estrada. Quiero consultarle sobre un caso, la verdad, complicado por cómo se ha dado y demás. Se le ha estado, bueno, primero gracias por recibirnos, doctor. Sí, en realidad debo felicitarlos y desearles un feliz día a todos ustedes, periodistas, a Javier y a todos los que están en el estudio. Así que es un honor para mí atenderlo justamente el Día del Periodista. Muchas gracias, Leandro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Doctor, amigo, porque además de su función, periodista y fiscal, es un amigo personal. Así que agradezco doblemente el saludo. Muchas gracias, doctor. Bueno, finalmente se le pidió 35 años a una persona por haber abusado de su sobrina en este caso, ¿verdad? Sí, sí. El viernes pasado fue la audiencia que se denomina de control de acusación, donde en esa audiencia se requiere que una investigación finalizada se eleve a juicio. Cuando yo asumí en casi finales de octubre del año pasado, esa causa ya estaba tramitando, yo finalicé la investigación y yo pedí la audiencia de control de acusación, donde en la acusación se hace es un momento en el proceso muy importante porque se hace la descripción fáctica, es decir, cuál es el hecho ilícito, cómo se subsume ese hecho ilícito, en qué figura penal, qué pena se pide se aplique y cuáles son las circunstancias agravantes y atenuantes justamente para la determinación de la pena en el caso de que recaiga una condena en el juicio oral a realizarse. Esa audiencia se produjo el día viernes de la semana pasada y fue admitida la acusación, se elevó a juicio oral con un pedido de pena de prisión efectiva de 35 años conforme a las escalas penales de los delitos que se le imputaron, que fueron abuso sexual gravemente ultrajante para la víctima, calificado por la situación de guarda, y abuso sexual con acceso carnal, calificado por la situación de guarda. Es lo que agravó quizás la situación de esta persona, y porque él estaba al cuidado de la menor. Sí, hay una discusión jurídica, la hubo inclusive en el debate que representa la audiencia de control de acusación, ¿qué es lo que es ejercer la guarda? Entonces, en términos rápidos, todo el mundo va a decir, bueno, es quien está cuidando a alguien por una obligación jurídica. Entonces es un concepto jurídico, y en realidad es un concepto de hecho. Es una situación en donde un mayor de edad o un adulto está al cuidado para proteger a un niño o a un menor de edad. Independientemente de la familia. Eso puede inclusive resultar de una situación transitoria. Por ejemplo, si vos encontrás un menor en la calle desamparado y en lugar de protegerlo, vulnera su integridad sexual. Y esa situación, que es de hecho, esa situación de hecho genera la obligación en el adulto sin que lo disponga ninguna relación filial previamente, la obligación de cuidarlo, no de lesionarlo. Entonces, yo sostuve que si bien no había una relación filial directa entre el autor y la víctima, sí había una circunstancia de hecho que se producía bastante seguido en la parte en el tiempo, donde la niña damnificada se encontraba al cuidado de este adulto. Y que por eso la situación es agravada o calificada y el juez de garantías admitió esa calificación. Bueno, Javi, te está escuchando el doctor. Si querés consultarle algo, estamos conectados, Javi. ¿Sabes qué me preocupa mucho, Leandro? Lo hemos charlado con vos personalmente y lo hemos charlado inclusive aquí en el programa. Generalmente las situaciones de abuso, de maltrato, de vejámenes, creo que en un 90% se dan dentro del propio seno familiar. Y eso es lo que me llama la atención, lo que me asquea, lo que me da bronca, porque decís, che, no justifico del otro lado tampoco, ojo. Lo que estoy diciendo es prácticamente increíble que dentro del propio seno familiar, inclusive en este caso creo que no había
vínculos de sangre, pero a ver, siendo inclusive hijos directos, hijos de sangre, y que tengan este tipo de actitudes, yo no lo puedo entender. Hijos, nietos, sobrinos, por Dios, no lo puedo entender, sinceramente, no me cabe en la cabeza, no sé qué nos pasa. Sí, el porcentaje, si lo querés ver desde un punto de vista estadístico, en términos porcentuales, casi yo te diría que entre el 80 y el 90% de los hechos que vulneran la integridad sexual, normalmente también en ese porcentaje de un niño, es intrafamiliar. En ese marco inclusive es hasta difícil prevenirlo, y nuestra respuesta siempre va a ser posterior, va a ser una respuesta represiva cuando el hecho ya se consumó, porque es muy difícil estar en cada uno de los hogares para evitar que esto ocurra. No va a suceder nunca eso. Y bueno, lo importante en este sentido, y en ese marco yo siempre a determinadas organizaciones no gubernamentales, en especial las organizaciones no gubernamentales con una postura feminista, han ayudado mucho a que estos hechos se esclarezcan, porque han trabajado mucho sobre no sentir miedo, no sentirse estigmatizado. Claro. No sentir vergüenza. Es una bandera de... ¿Cómo? No sentir vergüenza, digo, no hacerlo de manera introvertida, claro. Esto ha sido una bandera de ellos, y más allá de cualquier postura de carácter o naturaleza política, hay que admitir que es un logro de ellos este avance, ¿no es cierto? Que no deja de ser, es triste, es lamentable, pero es un avance, porque por lo menos hoy, cuando estos hechos ocurren, se hace la denuncia. Hay organizaciones gubernamentales como la Secretaría de la Mujer provincial, municipal, que asisten a los niños damnificados, inclusive a sus familias, a sus padres, porque cuando esto ocurre, en hechos como hay una ruptura familiar muy grande, ¿no? Entonces, todo esto que confluye, digamos, o estas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que actúan sobre la víctima han permitido que desde esta perspectiva podamos investigarlo. Algunas modificaciones al Código Penal también han ayudado, y bueno, lo bueno sería que no ocurra. La cuestión es que ocurre, nuestra obligación es investigarlo y obtener un pronunciamiento que, en el caso de haber ocurrido el hecho, imponga una pena. Le hago una consulta, perdón Javi, le hago una consulta. ¿Habría más personas que podrían llegar a ser involucradas en el hecho, en este hecho? En particular no. Bien. Sí, Javi, adelante. No, quería preguntarle a Leandro, ¿cómo se llega a la conclusión? Digo, ¿cómo hacés vos la recolección de pruebas para acusar de esta manera? Se utilizan todas las herramientas que tiene a la mano, digo, la cámara Gesell es una de ellas, sí, y es fundamental. La cámara Gesell es una de ellas. Yo no quiero ingresar mucho en detalles de la causa por una cuestión de preservar Totalmente. Pero normalmente cuando los abusos, los delitos contra la integridad sexual ocurren en el seno familiar, siempre hay un hecho desencadenante, ¿sí? Y este hecho desencadenante, que es lo que permite que el niño supere la vergüenza, el miedo, la amenaza probablemente que haya de sufrir, y lo ponga en conocimiento de adultos, puede ocurrir en un montón de lugares. Y yo en 9 años como juez de instrucción y algunos meses que debo estar por cumplir 8 o 9 meses como fiscal de instrucción, hemos visto de todo. Niños que emocionalmente se quiebran y lo cuentan en una escuela, que es re común, pero es muy común, en una clase en particular de algún profesor con el que sientan mucha confianza. Ha ocurrido en clases de educación sexual, ha ocurrido en clases de castellano, suele ocurrir también
lamentablemente, que el menor adopta o el niño adopta una postura de autolesionarse, que alarma al adulto próximo que empieza a indagar por qué se está autolesionando, cortarse o inclusive en hechos más graves que son de suprimirse la vida. Sí, sí. Entonces, siempre hay un hecho desencadenante. A partir de ese hecho desencadenante que normalmente se termina en la denuncia y nosotros, una vez instalada la acción criminal, tenemos la libertad probatoria de hacerlo. De hecho, es tan común que se cuente en una escuela cuando hay confianza, Claro. Con el director, con un profesor en particular, con un grupo de amigos que nos ha ocurrido que una niña ha llegado una mañana totalmente abatida, le ha contado a un grupo de amigas lo que ocurre, y el grupo de amigos va y le dice a la directora ahí nomás labra, cumple con el protocolo, que el ministerio, hay un protocolo del Ministerio de Educación que es muy bueno, se labra un acta, se pone en conocimiento de los padres, se le pone en conocimiento de la justicia de familia. Estos mecanismos son los que han ayudado pero podría darte 5, 6, 7 casos distintos en donde, por ejemplo, se ha tomado conocimiento de esta forma y en este sentido, hay que admitirlo también, han cumplido un rol importantísimo en las escuelas. Muchos de estos hechos aparecen con una manifestación del menor pidiendo ayuda, solicitando socorro, que ocurre en la escuela. Porque claro, está esta cuestión de cómo le cuento a mi mamá, a mi papá. ¿Qué me van a decir? Mi tío. ¿Qué me van a decir? ¿Qué va a decir la gente? La reacción de mi papá lo mata a mi tío. Sí, ¿Cómo hago para evitarlo? Sí, es una situación muy complicada, y bueno, también nos ha ocurrido niños menores y no tan menores que han consumido una cantidad importante de pastillas. Entonces, son socorridos en el hospital también, en este sentido, el hospital regional y los centros de salud también han sido muy fundamentales. Ingresa un menor, un niño, con una sobredosis de pastillas, al menos, por lo menos en principio, con la intención de quitarse la vida. Entonces hay un grupo muy interesante cómo trabaja de terapeutas que, como le preguntan, ¿por qué esto? Y le cuentan al terapeuta. Mi abuelo me hace esto, mi tío me hace esto, mi vecino me hace... Entonces, ahí empieza nuestra investigación. Esa prueba, ese hecho desencadenante es fundamental en la incorporación de la prueba porque indica mucho la veracidad del relato de lo que está contando el menor. Qué tema, Leandro, ¿no? Porque mejor dicho, el niño. Como papás también es una responsabilidad tremenda, porque uno por ahí en el día a día pierde a lo mejor ese tipo de detalles que vos decís que hay que observar en los chicos, en lo que tiene que ver con su comportamiento. Vos sabés que inclusive en padres muy atentos, en padres, si se quiere, muy presentes, a veces tampoco se manifiesta directamente a los padres. Mira. Nosotros tuvimos un caso, recuerdo hace muchos años atrás, donde una niña había empezado a autoflagelarse, los padres siempre muy presentes, pero con un periodo de duelo en relación a otro hecho trágico de su familia, con un dolor, el dolor más grande que puede sentir una persona, que es perder a su hijo. No, terrible. Se lo cuenta a la abuela. A la abuela, inclusive madre del autor. Y la abuela se puso del lado del menor y casi lo mata el hijo. Es decir, la reacción fue contra el autor, que era su hijo. En realidad era el esposo de su hija, era una cuestión más compleja. Pero con esto te quiero decir, te doy ejemplos de cómo este hecho desencadenante, esta mecánica, puede tomar muchas aristas distintas, y esto para nosotros es siempre una prueba fundamental, cómo se ha desarrollado esta eclosión, si se quiere, explosión, donde el menor pone en conocimiento de los adultos el hecho. Y que por más que los padres a veces suelen ser presentes, hay muchas veces ocurre que los padres son muy presentes y están y se preocupan y pueden darse cuenta, pero el menor lo oculta para evitar que el padre o la madre reaccione. Claro. Y busque una respuesta fuera de la judicial, fuera de la jurídica, que también hemos tenido,
que salir a tomar medidas para evitar que un padre cometa una segunda tragedia. Sí. ¿No? Que no, tampoco existe la justicia por mano propia en nuestra República, querida República Argentina, de manera que también es una obligación nuestra del Ministerio Público Fiscal, anteriormente como juez de instrucción, evitar que un hecho que ya es lesivo se convierta en más lesivo, Claro. y generen daños colaterales que tienen que ser resueltos en los estrados de tribunales. Pero bueno, es el contexto. ¿Qué tema y qué responsabilidad, digo, Leandro? Porque charlábamos el otro día con el doctor Santiago Olivera Aguirre, no sé si estás al tanto de San Luis Capital, una denuncia que hubo de una mamá en medio de una separación traumática, que lo lleva tu colega la doctora Palacios, o lo llevaba la doctora Palacios. Acusaron a un papá de abusar de sus hijas, estuvo privado durante 9 años de ver a sus hijas, y bueno, y un día la propia fiscal desestimó la acusación porque determinaron que era todo absolutamente mentira. Pero mientras tanto el padre no fue a prisión porque no fue, pero tuvo que fumarse 9 años sin ver a los hijos. Digo, es muy finito la línea donde caminás, ¿no? Porque también te podés ir para uno u otro lado y hacer daño. No, y nosotros, y los casos donde la presión familiar sí que pretenden que el menor de un hecho que ocurrió digan que es mentira. Claro. Son casos muy delicados, hay que tomarlos como tal, con tiempo, con paciencia, con frialdad, objetivamente, porque, ojo, nosotros hemos tenido casos donde el hecho ocurrió y lo puso en conocimiento un familiar emocionalmente muy pegado al menor, pero la presión familiar global, fueron a juicio oral y decían no, que era mentira, y no era mentira. Lo querían ocultar. Nosotros logramos determinar que estaba siendo presionado para que dijera que era mentira. Qué bárbaro. Podría contarte, mira, qué bárbaro. En muchos casos. A veces el derecho penal resulta atractivo por los temas y cómo se habla y el idioma, si se quiere, ¿no? El vocabulario del derecho penal, pero es el derecho que entre la realidad y lo escrito es el que mayor diferencia plantea. Porque yo puedo darte una cátedra de abusos sexuales, qué es lo que consiste uno, qué consiste el otro, de investigación, etcétera. Pero estar en contacto con el niño víctima, que te dice, me hicieron esto, claro, y ahora mi mamá me está diciendo que diga que no me hizo, claro. Y nos ha pasado, y mucho más. Entonces es frenarte en el proceso y ya los libros, no hay respuesta, sino es el sentido común, la humanidad, la empatía con el niño, lo que te va a indicar. Me está llamando para no importa. Es para la audiencia de las 12. Para la audiencia de las 12, sí. Dale. Bueno, es lo que hace que uno tenga que ser cuidadoso. Gracias, hermano. Gracias por el tiempo. Mire, la verdad que... No. Sí. Gracias a vos por atendernos. Y es el juego Garantías 4 para que baje una audiencia. Vaya, porque va a perder la posibilidad de acusar. Vaya. Chao, hermano. Hasta luego. Gracias. Bueno, Javi, cerramos de aquí. Muchas gracias. Excelente, Mati. Muchas gracias. Hasta luego.